cultivos celulares son el mantenimiento y crecimiento de células de organismos multicelulares fuera del cuerpo en receptáculos diseñados especialmente y bajo condiciones precisas de temperatura, humedad, nutrición y ausencia de contaminación. Existen tres aspectos básicos que deben mantenerse bajo control para poder realizar un cultivo celular y que son la naturaleza del sustrato o soporte del cultivo, las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio de cultivo y las condiciones de incubación, que son la fase gaseosa, humedad y temperatura. Centrándonos en la composición y propiedades del medio de cultivo, debemos de saber qué es lo que sustituye al medio natural en el que se encuentra la célula. Fisiológicamente deben aportar nutrientes y sustancias necesarias para el complejo desarrollo metabólico que permita el crecimiento de la célula normal y su ciclo celular, posibilitando la multiplicación de las mismas. Además, debe reunir una serie de características fisioquímicas, generando condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo celular, como habíamos hablado anteriormente. Permitir acumular temporalmente productos de desechos del metabolismo celular sin que esto perjudique el desarrollo del mismo por ello. El medio de cultivo debe contener sales minerales, sistema tampón, glucosa, aminoácidos, vitaminas, una suplementación orgánica de bajo peso molecular, un indicador de pH e incluso factores de crecimiento, antifúngicos y antibióticos. El medio de cultivo celular DM-EM es un medio de cultivo ampliamente utilizado para favorecer el crecimiento de diferentes tipos de células de mamíferos, con alta concentración de glutamina, alfa de glucosa y piruvato. Los indicadores de pH controlan el nivel de pH en los medios de cultivo. Estos irán cambiando de color, alertando de que se debe de cambiar el medio de cultivo en función de las variaciones que se produzcan en el mismo, debiendo estar la concentración entre 7,2 y 7,4. El DM-EM ya incorpora indicadores de pH. A pH inferiores a 6,8, el cultivo vira amarillo. A pH superiores a 8, el cultivo se torna de color violeta, mientras que los pH que se encuentran entre 6,8 y 8 darían tonalidades graduales de color naranja. Para controlar esto empleamos tampones que regulan las variaciones. Los tampones para cultivo celular ofrecen una fuente de energía, mantienen niveles de pH correctos y mantienen la presión osmótica en su grado óptimo. Utilizados de forma predominante en investigación biomolecular, las sustancias líquidas y secas tienen una composición balanceada de sales inorgánicas. Opciones de menor concentración permiten un equilibrio con el aire en un sistema cerrado, mientras que concentraciones de sales más elevadas mantienen las fases gaseosas en equilibrio. El crecimiento celular es óptimo cuando se plaquea en un medio nutricional que ha sido previamente tamponado. El suelo fetal bovino, FBS, es una mezcla compuesta de un variado número de factores como glucosa, proteínas, vitaminas, oligoelementos, hormonas y factores de crecimiento esenciales para ayudar a mantener el crecimiento celular y satisfacer los requisitos metabólicos. La solución de la penicilina estreptomicina es una solución antibiótico dual usada como suplemento a los medios de cultivo celular para controlar la contaminación bacteriana. La solución de la penicilina estreptomicina es eficaz contra la mayoría de las bacterias gram positivas y gram negativas. Actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la síntesis de proteínas y provoca la muerte de las bacterias susceptibles. La anfotericina B es un antibiótico fungicida que funciona retrasando el crecimiento de los hongos que causa la infección, por tanto es un antifúngico. El Ibrimad es un suplemento que favorece el correcto desarrollo y crecimiento de las células de nuestros cultivos. Los cultivos pueden verse contaminados por agentes de distinta naturaleza. Nos detenemos en los biológicos, los más comunes los micoplasmas, las levaduras y los hongos, y en menor medida por virus y bacterias. Surgen por una incorrecta técnica aséptica o una validación incorrecta de las líneas celulares. Más tarde evaluamos una correcta asepsia. Aquí observamos contaminación por distintos hongos en los cultivos elaborados en nuestros laboratorios durante el último trimestre de 2021. Pudieron ser observados a simple vista, pero en cambio, en esta otra fotografía, observamos contaminación por levadura únicamente visible bajo el microscopio.
Para este último tipo de contaminación por micoplasma se ha elaborado un agente de eliminación de micoplasma MRA, como el que vemos de MP Biomedicals TM, el cual elimina la contaminación por micoplasma de cultivos celulares, tiene una actividad de amplio espectro, es efectivo a baja concentración y ha quedado demostrado su bajo nivel en citotoxicidad. Pero para usarlo es muy importante leer su ficha de datos de seguridad. Cuando tenemos una contaminación debemos eliminar inmediatamente para evitar la propagación que perjudique el resto del trabajo. Primero, apartamos el material biológico contaminado hacia una zona para la eliminación y elaboramos una disolución al 10% de hipoclorito sódico, lejía, con agua destilada. Podemos apreciar en el vídeo cómo añadimos aproximadamente 15 ml en la placa RAW o hasta lo que el técnico evalúe en ese momento, con una pipeta Pasteur, dejando que actúe durante al menos 15 minutos. A continuación, deberemos verter por el fregadero poco a poco con un caudal abundante de agua. Esta desinfección también deberá de hacerse con todos los materiales que hayan tenido contacto con el material biológico, como placas de Petri, puntas de pipeta, envases de inóculos, criotubos o otros tiflas. Además de esterilizarlo en autoclave para la eliminación sin tener la propagación de la contaminación fuera del laboratorio. Para evitar todas las contaminaciones posibles por agentes biológicos, químicos, físicos, errores humanos y técnicos, aplicamos con esmero la técnica aséptica, ciertas medidas y precauciones durante el trabajo, además de las ya tratadas. Minimizar las actividades y peligros que perjudican la formación de aerosoles, salpicaduras, derrames, daño del personal, etc. Siempre trabajamos en una cabina de bioseguridad con su correcta limpieza y esterilización, aplicando el protocolo de esta. No crear reuniones cerca de la cabina cuando se está trabajando en ella, no hablar, no sacar la mano ni material y en caso de hacerlo, desinfectar siempre antes de introducirlo con alcohol de 70. Nunca olvidar encender el flujo laminar, comprobar los filtros periódicamente, realizar estudios del nivel de contaminación en el laboratorio y no realizar movimientos dentro de la cabina. Así evitaremos todas las corrientes de aire con la mejor distribución posible del laboratorio y salas, además de puertas y ventanas. Aplicaremos adecuadamente el lavado de manos y utilizaremos los EPI adecuados como gafas, guantes, batas, etc. Descontaminar todas las superficies donde trabajamos, recogerse el pelo siempre que sea necesario, evitar la contaminación cruzada y, por último, la prevención del carryover. Con la estufa de incubación, también evitar durante un periodo excesivo que haya muestras contaminadas que puedan perjudicar al resto. Cambiar periódicamente el agua de la bandeja, controlar la humedad, la atmósfera y temperatura de la estufa. La conservación de las líneas celulares continuas e inmortales se ven favorecidas por, en primer lugar, y sin lugar a dudas, tenemos que hablar de los pases, los cuales son imprescindibles para la viabilidad de la conservación de las líneas celulares. También debemos tener en cuenta llevar a cabo de forma reiterada el contagio de las células para evitar una gran confluencia, lo cual conllevaría una inhibición por contacto. Además, la edición de DMSO, el cual es un criopreservador muy tóxico para las células, permite la correcta congelación del cultivo. Para la correcta criopreservación del cultivo, se deben realizar los procedimientos adecuados para que éste prospere. Primero, deberemos tener una densidad de 1 millón de células por mililitro. Tras obtener dicha densidad podremos avanzar al proceso de criopreservación. Durante este proceso meteremos el medio de cultivo en el congelador, a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Tras 24 horas realizaremos el traspaso del cultivo al ultracongelador, a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Por último, y después de haber pasado otro día completo, acabaremos el último traspaso del cultivo a un tanque de nitrógeno líquido, el cual se encuentra a una escalofriante temperatura de menos 170 grados centígrados. ¡Ey! ¿Que pensabais que yo no entraba aquí o qué? Yo os cuento a mis niñas cómo ha ido esto. Consultamos fuentes de gran confianza y contamos con la colaboración de fuertes empresas como Biotech, Ginkgo Biotech Technologies, Sigma Analytics, MP Biomedicals TM, plataformas como Canva, servicios de Google como Google Drive, documentos de Google e incluso fotos de Apple y Notes. Además de los apuntes ofrecidos por nuestros profesores del módulo de Biología Molecular y Fitogenética. Aplicamos nuestros conocimientos y competencias desarrollados durante el aprendizaje. La Universidad de Almería, la UAL, nos ofreció una serie de líneas celulares de hibridoma. Así
Llegados a este punto, no los vamos a dejar aquí. Muy pronto desde Laboratorio Lab 2021 les ofreceremos la segunda parte. Esperamos que les haya gustado nuestro trabajo y hasta pronto, mientras nosotros seguiremos divulgando ciencia.